Gracias. Continuamos con la charla, la segunda parte, hermano. Listo para compartir, hermano Ibrahim. Ok. Listo, totalmente. Bueno, es el mapa de la actual Arabia Saudita y aquí podemos ver, Ahí está bien. Ahí salió la pantalla. bueno, aquí podemos ver a Meca, esta parte. Esta es la ciudad donde nació Mahoma y el pueblo de esta ciudad rechazó la profecía de él. Antes de nada, ellos rechazaron su profecía porque había dudas sobre eh, su descendencia. ¿Cómo así que había dudas sobre su descendencia? Porque no sabemos quién es su padre. La verdad, Mahoma, nació 4 años después de la muerte de su padre. Y la mamá de él proclamaba que que ella se quedó embarazada 4 años. Y cuando vamos a leer esto en muchos recursos, eso da risa, ¿no? Porque algunos se creyeron en esto y hasta ahora algunos sheikhs o algunos musulmanes, ¿ya? Muchos, y creen en esto. Dicen que la mamá de él se quedó embarazada 4 años. Nosotros no sabemos a través de la historia ni la historia ni la ciencia que una mujer puede quedarse embarazada 4 años, ¿no? Pero ella dijo esto, o proclamó esto para darle el nombre del esposo que se llama Abdallah y que murió 4 años antes del nacimiento de Mahoma. Así que la verdad, nosotros no sabemos exactamente quién es el padre de él. Eh, los musulmanes dicen que el padre es Abdullah y que la mamá no miente, pero es algo muy chistoso, ¿no? Pero sí, es el cuento, pues, es la historia según los musulmanes. Así que él nació en este lugar que se llama Meca. Y fíjate que hay otro lugar arriba que se llama Medina. Este, este lugar que se llama Medina. Esta otra ciudad es la ciudad que va a acoger a Mahoma y los creyentes en él, porque él se quedó 13 años en Meca y solo crió en él 70 personas. Después de 13 años, solo 70 personas y la mayoría de ellos son esclavos. Porque eh, él era el único en el lugar que dice que el esclavo tiene el mismo derecho de los maestros. Y así que él
comenzó a hacer una revolución de esclavos contra sus maestros. ¿Ya? Bueno. Y de allí, después de 13 años, solo 70 personas creyeron en él y viajó desde Meca a Medina. Cuando migró a Medina, comenzó a formar un ejército. Este ejército tuvo muchas funciones y la función más importante es robar el comercio de los árabes, porque habían otros tribus en otros lugares y como que nadie creyó en él, él comenzó a hacer venganza contra los árabes y comenzó a liderar un ejército de ladrones para atacar a las ciudades árabes, incluso a Meca, su ciudad de nacimiento, para robar las cosas, porque cuando él decidió emigrar de Meca a Medina, el pueblo de Meca le negaron llevar sus propiedades. Les dijeron que no, si quieres salir, vas a salir sin nada, tú y la gente que está contigo. Y salieron todos sin nada, sin ninguna propiedad. Así que cuando él estableció en Medina y como venganza de ellos, de todos los árabes, de todos los tribus árabes, él comenzó a atacar a los otros tribus árabes y comenzó a robarles. Y él se quedó así 10 años, atacando y robando, hasta que al final, después de 10 años, él conquistó a Meca otra vez. Esto es, podemos decir que esto es los inicios del Islam. Estos son los inicios del Islam, cómo comenzó el Islam. No sé si hay una pregunta. No sé si hay alguna pregunta. ¿Me escuchan? ¿Algún hermano si tiene alguna pregunta? Si no, continuamos. ¿Todo claro, hermano? Todo claro. Bueno. Entonces voy a continuar con eh, compartir. No sé, hermanos, muy lento, pero sí está bien. La verdad, yo quiero. Se ha dejado de compartir, ¿no? Miguel, por favor, revisa si hay alguna dificultad para compartir. Pero sí, ustedes me escuchan bien, ¿no? Sí,
perfecto, hermano. Muy bien. Muy bien. Le vemos y le escuchamos. Muy bien. Entonces, hemos hablado sobre el origen y cómo inició el Islam. De allí, el Islam, eh, después de la muerte de Mahoma, se convirtió en algo que se llama califato o reinado, ¿ya? Eh, el primer califato es el califato de Umayyad, es una familia que fundó un reinado sobre el islamismo y después del califato de Umayyad vino el califato abbasí, que son los primos del profeta Mahoma y fundaron otro califato, otro reinado sobre el islamismo. Y desde el primer día es lo que tiene que entender sobre el islamismo, que desde el primer día que el islamismo es una ideología militar. Para entender el pensamiento del islamismo, tenemos que entender que no es una religión como entendemos sobre la religión. No es como el hinduismo, no es como el cristianismo, no es como el judaísmo, no es como el budismo, no. El islamismo es muy especial porque antes de nada es una ideología militar donde Alá manda y obliga al musulmán llevar un arma y combatir contra el cristiano y contra el judío. Son mandamientos muy, pero muy claros en el Corán que el musulmán tiene que llevar el arma contra el cristiano y contra el judío hasta que los dos se convierten al islamismo. Esto es muy importante porque la mentalidad occidental no entiende la verdad del islamismo, porque ellos tratan con el islamismo como religión que está hablando de paz, como religión, como he dicho, el Islam solo habla de la paz en los primeros 13 años cuando cuando estaban perseguidos, cuando eran perseguidos en Meca, pero de allí no hay nada de paz. Y esa ideología militar expandió después de la muerte de Mahoma, expandió en todo el mundo. Y el cristianismo, por su pacifismo, porque los cristianos en esta época no creían en la guerra. Por ejemplo, los cristianos en Egipto, en Siria, en Turquía, porque Turquía era un país cristiano, ¿no? Egipto era un país cristiano. Algeria era un país cristiano. Marruecos era un país cristiano. Siria era un país cristiano. Todos eran países cristianos. ¿Cómo así que se convirtió la antropología, la religión? Hay una historia detrás de esto, ¿no? La historia es una historia de la violencia contra el pacifismo, que los cristianos rechazaron a levantar armas contra los ejércitos del islamismo. Y de allí perdieron el terreno hasta que se levantó un papa católico que se llama el Papa Urbano II, quien dio un discurso muy importante en Francia
y habló con todos los cristianos en todo el mundo a través de los franceses en el año 1095 y el Papa Urbano II dijo no. Es el primer papa que dijo no contra el islamismo. ¿Por qué dijo no? Porque él habló claramente, el Papa Urbano II, y dijo, así no puede ser, así no podemos continuar, así vamos a extinguir. Ellos nos van a matar todos. Tenemos que levantarnos, tenemos que defendernos, porque así no se puede. 400 años de guerra contra nosotros y nosotros no hacemos nada hasta que todo el terreno cristiano se cayó, hasta que España se cayó en sus manos, hasta que Europa del Este cayó en sus manos y de allí, ¿cómo vamos a continuar? Así vamos a morir. La verdad, el discurso del Papa Urbano II en Francia, yo lo llamo el discurso de la vida, el discurso de no vamos a morir. Y esto es el primer cristiano en toda la historia que dice no a la expansión del islamismo. Otro caso, el islamismo iba a expandir más en Europa, era a expandir hasta las Américas, ¿no? No sé si hay alguna pregunta en este asunto. Buenas noches, licenciado, desde Panamá. Mire, yo tengo una consulta porque yo siempre he sentido como que tengo como un enredo en la cabecita, ¿no? No sé, mire, ¿cómo se crean las partes que de los sunitas y los chiitas? ¿Con el califato y Mahoma o no, no sé? Esa parte yo estoy como así como bloqueada y nunca he podido entender cómo esa parte. A ver si me puede aclarar algo o me dice dónde puedo buscar más o menos información. Porque leo y nada. Le Sí, agradezco. te, te voy a decir dónde salieron estos términos sunita y sheita. Es tu pregunta, ¿no? Sí, licenciado, sí, esa misma. No sé si está Listo. dentro del tema o no, pero sí me gustaría, o al Claro, final me dice, no sé. claro, es dentro del tema. Bueno, en la vida de Mahoma no había ni sunitas ni chiitas. Cuando vivía Mahoma, no había ni sunitas ni chiitas. Mahoma murió y dejó otro, otro hombre que se llama Abu Bakr, quien gobernaba 2 años después de la muerte de Mahoma. Y cuando murió Abu Bakr, otro hombre que se llama Omar gobernó 10 años después de Abu Bakr. Hasta este punto no hay ni sunitas ni chiitas. Y después de que Omar murió o le mataron, vino otro man, ¿ya? Que gobernó 23 años después. Hasta este punto no hay ni sunitas ni chiitas. Así que Mahoma murió en el año 10 de la inmigración. Fíjense que los musulmanes no tienen el calendario nuestro, sino tienen otro calendario que se llama el calendario de la inmigración del profeta Mahoma. Bueno, el año 10 después de la inmigración de Mahoma, Mahoma murió en el año 10 después de su inmigración. Hasta el año 40 después de la inmigración, es decir, 30 años después de la muerte de Mahoma, no había ni sunitas ni chiitas, solo musulmanes en general. Bueno, hasta que vino una persona que se llama Ali. Ali es el primo de Mahoma
y el primer hombre que creyó en Mahoma como profeta. Pero era de 14 años cuando creyó en Mahoma. Así que él no pudo ser califa, no pudo ser líder general después de la muerte de Mahoma porque era muy joven y había otros amigos de Mahoma que eran más grandes, con más contribuciones al islamismo, así que él no pudo gobernar. Pero después de los grandes murieron, Ali, el primo de Mahoma, reclamó el califato o el liderazgo para él. Y de allí surgió un conflicto entre Ali, el primo de Mahoma, y Umayya, que es otra persona con más influencia en el islamismo, y había una guerra entre los dos. En esta guerra, muchos musulmanes estaban en el ejército de Ali contra el ejército de Umayyad, y el ejército de Umayyad proclamó ser sunitas y el ejército de Ali proclamó ser chiitas, porque la palabra chií en el árabe significa soportador, soportador. Así que los chiitas son de el primo de Mahoma y los sunitas son del otro equipo o del otro ejército. ¿Quién ganó en la guerra? La verdad, el primo de Mahoma perdió la guerra y le mataron a él. Y por eso los sunitas desde esta época, desde entonces, gobernaron hasta ahora, los sunitas. Los chiitas, por ser perdedores de la guerra, se concentraron en el Golfo Árabe y en Irán. Por eso el Irán es el país islámico chiita. Hay otros chiitas en Irak y en Arabia Saudita. Pero Arabia Saudita es un país sunita. El origen del conflicto entre los dos es la historia de Ali, el primo de Mahoma, y Umayyad, que es un influenciador en el islamismo. Muchas gracias por la aclaración. Ahora sí estoy como entendiendo un poco más. Porque yo he viajado a algunos países árabes y yo veo esas cosas y ellos hablaban ahí de que sí, de los sunitas y los chiitas. Yo dije, pero ¿qué están hablando? Y ahí fue que quedé con la curiosidad, ¿no? Yo dije, mejor no voy a preguntar nada porque yo estoy en una tierra que no es la mía. Sí, entonces uno no puede estar haciendo comentarios, digo yo, no, comentarios que no tienen nada que ver con uno, ¿no? Así Sí. es, el conflicto entre los sunitas y los chiitas continúa hasta ahora, porque después de que Ali, que es el primo de Mahoma, después de que él perdió la guerra, él tuvo otra sharia. Nosotros sabemos que sharia es la ley islámica, ¿no? Sí, Pero esa yo la escuché. hay dos sharias, no solo una sharia. Hay dos sharias. Hay sharia para los sunníes y hay otra sharia para los chiitas. La verdad, los sunitas dicen que los chiitas no son musulmanes y son herejes. Y los O sea, chiitas herejes son dicen pecadores. lo mismo.
Como usted dice que son herejes, son como pecadores, o no sé. Herejes, sí. Ah, ok. No. A ver, no dicen que son pecadores. Son pecadores significa que cuando yo digo que una persona es pecadora, entonces yo considero que esa persona es cristiana, pero pecadora. Ok. La verdad, los chiitas no ven a los sunitas así. Los chiitas ven a los sunitas como no son musulmanes, para nada. Mm. ¿Por qué? Porque ellos no soportaron y no ayudaron al califa Ali, el primo de Mahoma, que es para ellos es el califa verdadero, Ah, ¿ya? sí, Y sí. en el otro lado, los sunitas tratan los chiitas con lo mismo. Dicen que los sunitas dicen que los chiitas no son musulmanes para nada y que son herejes. Así que cada uno Ah, dice que el otro no es verdadero musulmán. ya, ya. Estoy más o menos clarificando ahí las ideas. Gracias. A usted, gracias. El ¿Puedo hacer una psicólogo pregunta? Jorge. Sí, Sí, buenas adelante, noches, hermano. ¿cómo está? Buenas noches. No sé si se me Buenas noches. oye bien. Sí, te oigo. Perfecto. Ya, muy bien. Quisiera dos aclaraciones que nos ayude. La primera, la que hizo, que le puse mucha atención, que dijo que el Corán, entre sus normas, dice que se debe levantar en arma contra los cristianos, contra... Eso usted mencionó, ¿no? Sí. Que dentro de las normas, usted tiene por si acaso la cita, no sé, el texto donde ¿Quieres dice, compartir citas? Sí, sí, hermano. porque sería bueno que no solo lo diga, sino que lo verifique a través de una cita. Esa es la primera. Excelente. La Excelente. segunda, cuando usted está hablando de todas estas divisiones que existen en el Islam, aparte de todos los preceptos, hablando en general, investigando, vemos que los principales preceptos del Islam no mencionan matar a nadie. Hay otros, son los otros preceptos, son 5, ¿no? Pero, Sí. eh, ¿usted cree que, como todo grupo humano, el Islam como el cristianismo, hubieron divisiones? Sabemos que dentro del cristianismo también hay varios grupos religiosos, se puede decir los protestantes, evangélicos, luteranos. Entonces también como que dentro del cristianismo también como que ha habido división y peleas entre uno y otro. Recuérdese que hasta ahora, si comenzamos a hablar con un protestante, nos dice una cosa, nos enojamos, no nos vamos a guerra, pero bueno, pero sí entramos en conflicto, ¿no? Eh, Creo que también sucede con esto con los islámicos, ¿no? Que también hay dos grupos muy fuertes donde se dividen, cada uno tiene su forma de, como usted había mencionado, tiene un Corán, tiene el otro tiene otra forma de verla. Si cogemos la Biblia católica, vemos que hay mucha diferencia en la Biblia protestante, ¿no? Podríamos decir que, no sé, ¿cómo usted ve semejanza, igualdades? No hablo de conceptos, sino de realidades humanas, ¿no? Que se dan en todo grupo, ¿no? Eso sería un poco, y cuando hablamos de Urbano, cuando usted hablaba del Papa Urbano, usted hablaba de que los islámicos iban en guerra a los de los cristianos, pero cuando Urbano citó a las cruzadas, y las cruzadas es como decir otra guerra, matar a los que no pensaban como el cristianismo. Esa es un poco mi confusión. No sé si me la puede aclarar, si me puede ayudar en eso. Muchas gracias. La verdad, hermano, usted es muy confundido en este asunto. ¿Por qué? Antes de nada,
el cristianismo, el mismo Jesucristo, no habló nada de la guerra. Nunca dijo que vamos a guerra contra los herejes o vamos a defendernos con armas. Mahoma dijo, Cristo no dijo, Mahoma dijo. Así que simplificar el cristianismo para que sea como el islamismo es una religión de gente que tienen problemas entre sí, de gente dividida. Es una simplificación que no va a llevarnos a un entendimiento mejor, porque el caso es totalmente diferente. El fundador del cristianismo es Jesucristo, que nunca habló nada de guerra, que nunca habló nada de violencia. Jesucristo, antes de morir por nosotros, antes de ser crucificado, dio el sermón de la montaña cuando dijo, aman a tus enemigos. Mahoma nunca dijo, aman a tus enemigos. Mahoma en su vida levantó arma con sus amigos contra los mismos tribus árabes y contra los romanos y contra los persos y contra todo el mundo. Así que hacer una comparación como si el cristianismo es como el islamismo, como hay violencia en el islamismo, como lo mismo en el islamismo, no, no. Estamos en dos tierras muy diferentes. El fundamento del cristianismo no tiene nada que ver con el fundamento del islamismo. El fundamento del islamismo es la violencia por el Corán. Y yo voy a dedicar el tiempo de ahora hasta que terminemos en mostrar los versículos del Corán. Y gracias por hacerme acordar a mostrar los versículos. Pero déjame responder a estas preguntas que hiciste. Así que la primera pregunta ya creo que yo le he respondido. El fundamento del cristianismo no es la violencia. El fundamento del Islam es la violencia. Y eso no digo yo. Eso dice Allah. Eso dice Mahoma. Eso no dice ni Amado ni otra persona. El fundamento del islamismo es la violencia. La violencia en el Islam es sagrada. Se llama así, ellos le llaman así, la violencia sagrada. En el árabe se llama jihad. El jihad es para todo hombre musulmán que tiene menos que 55 años, de 14 a 55 años. Debe levantar armas contra el cristiano, contra el judío, contra todo el mundo. Eso sí lo vi yo, licenciado. Es el fundamento. Eso yo lo vi allá, eso sí lo vi porque tuve la oportunidad de ver una parte del Corán en español. Y ahí decía eso de la yihad y de las edades de 14, la adolescencia, sí, de 14 hasta 55, 54 años. Eso sí lo vi yo personalmente cuando entré a una mezquita, que ahí dan unos libritos y unas cosas para que decía yo no las tomé, yo nada más chequeé ahí cierta parte, ¿no? Es una obligación. Es decir, que el joven musulmán que tiene 19, 20 años, 25 años, que no quiere levantar arma contra cristiano o judío, ¿qué hacen con él? Imagínate. La Sharia, la ley islámica, permite matar a este joven para que sea ejemplo para todos los otros. Y por eso hemos visto a los afganos
corriendo detrás de los aviones de los estadounidenses cuando el ejército estadounidense retiró de Afganistán y dejó a Talibán y al Estado Islámico allá. ¿Por qué los jóvenes estaban corriendo para alcanzar el avión? Porque estos jóvenes saben muy bien que los líderes del Estado Islámico y los líderes de Talibán van a obligarles a todos a levantar armas. Por eso estaban corriendo detrás de los aviones de los estadounidenses para llevarles. Por eso yo digo siempre que el Islam es muy difícil para la mentalidad occidental, porque la mentalidad occidental es mentalidad de debate. La mentalidad islámica es mentalidad de violencia, no de debate. Es mentalidad de obligar. Y algo muy importante para que todos entendamos el pensamiento del islamismo, para el musulmán, ser patriota es ser islámico. Es decir, nosotros aquí somos ecuatorianos, hay otros colombianos, hay otros de Panamá, hay otros de Brasil, hay otros de Argentina, hay otros de Estados Unidos. Cada uno es patriota en su tierra, ¿no? El ecuatoriano dice, soy patriota. ¿Por qué? Porque amo a Ecuador. El panameño dice, soy patriota. ¿Por qué? Porque amo a Panamá. El colombiano dice, soy patriota. ¿Y por qué eres patriota? Porque amo a Colombia, ¿no? Bueno. En el islamismo no hay nacionalismo. En el islamismo hay una religión. Hay una religión, es decir, yo soy cristiano de Egipto, ¿no? Bueno, los musulmanes en Egipto, una vez, para contarles la historia, una vez uno de nosotros, de los cristianos, quería ser el presidente de Egipto, quería ser nominado como candidato de la presidencia de Egipto. Nosotros como cristianos egipcios representamos 15% del país, 15% de la población. Ahora bien, ¿cuál fue la reacción de la mayoría de los musulmanes sobre la candidatura de un cristiano egipcio a la presidencia de Egipto? Salió un líder religioso islámico, es el líder religioso islámico más famoso en Egipto. ¿Y qué dijo? Dijo